un saludo especial al claustro virtual, que me dicen que está conectado con nosotros. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a hablar de la escuela de mañana. Es un título raro porque, como nos recordaba ahora Francisca, lo que nos interesa es el presente. Pero si pensamos en la escuela de mañana, significa que tenemos algunas dudas sobre la escuela de hoy. Por lo menos hay mucho debate sobre esto en nuestros países, tanto en Italia que en España. En estos últimos años se está discutiendo mucho si la escuela que tenemos es una escuela adecuada a las necesidades de nuestros países. Hay muchos que están discutiendo si no era mejor la escuela de una vez, la escuela de ayer, si no tenía maestros mejores y alumnos mejores. Bueno, yo quiero empezar desde aquí, exactamente. Remarcando que la escuela de una vez, y estoy pensando a mi escuela primaria, una escuela de los años 40, era una escuela para pocos. Si yo puedo resumir sus características, por lo menos las características que me interesa remarcar, subrayar hoy, era una escuela para pocos. A pesar que la mayoría de mis compañeros entraron conmigo en la escuela, muchos de ellos la dejaron rápidamente, en pocos años. Había momentos de selección muy fuertes, en tercero, en quinto, y después muchos se perdían por el camino, y después de quinto, esta vez la mayoría, tomaban otro camino que no era el camino de los estudios, sino era el camino del trabajo. Tenía una escuela de preparación al trabajo y estos se perdían por este camino. ¿Qué significa una escuela para pocos? Era una escuela para los niños que salían de familias que eran capaces de dar la escuela de base, la verdadera formación inicial. Los cimientos de la formación la ofrecían las familias. Eran niños que salían de familias donde existían libros, a veces bibliotecas, donde había costumbre de ver adultos, los padres, que tenían libros en la mano, por necesidad de trabajo o por su placer. No me molestas, por favor, no me molestáis, que estoy leyendo. Eran niños que tenían costumbre de terminar el día y acostarse al momento delicado de dormirse con un adulto que leía un libro para ellos. Eran niños que vivían en familias donde se discutía, se hablaba de la historia contemporánea, de lo que estaba ocurriendo en el país. El momento de la comida normalmente era un momento de debate, de discusión. Eran familias que recibían amigos que venían de lejos, contando viajes, familias que participaban a la vida cultural y artística de la ciudad, participando en conciertos, exposiciones, teatro. Estas familias pedían a la escuela de completar esta formación básica. Y esto era el papel principal de la escuela, completar la formación familiar. Y por esto tiene sentido que en esta escuela habían disciplinas como la retórica, aprender a hablar bien, la caligrafía. Yo tenía 2 notas de lengua, una de italiano, que era cómo sabía escribir correctamente mi lengua, y una en caligrafía, que era una evaluación estética de cómo escribía bien o mal.
Tiene sentido con esta perspectiva, tiene sentido una escuela que propone a los alumnos una historia lejana, la historia de los griegos, la historia de los romanos, porque la historia contemporánea se vivía en la casa, la geografía exótica. ¿Qué ha pasado después de esta temporada? Que hemos tenido un cambio radical, profundo, importante, que es el cambio de la democracia. Nuestros países salieron de la dictadura, algunos antes, algunos después, nosotros entre los últimos, y entramos en la democracia. Y con la democracia se afirmó un principio fundamental: el derecho de todos los niños a acudir a la escuela, por lo menos a toda la temporada de la escuela obligatoria. Y lo consiguieron. Nuestros países consiguieron que todos los niños frecuentaran la escuela obligatoria y la terminaran. Hoy creo que se puede decir que los niños españoles, italianos, franceses, alemanes viven la experiencia escolar todos. Si no es todo en absoluto, son detalles. Y por lo cual podemos estar tranquilos. No, no estamos tranquilos. Porque yo creo, y este es el punto clave de lo que yo quiero discutir con vosotros esta tarde, el punto clave es que la escuela, yo creo que no ha cambiado, y no se ha cambiado como una escuela de todos. Es decir, que mientras que todos entraban y tenían derecho a estar en la escuela se ha quedado para pocos. Y si es así, es un desastre. Porque esto crea un choque que produce desastres, en particular produce fracasos. Recién el fracaso no consiste más en abandonar la escuela. No hay una selección escolar que alejana a los niños. Se quedan adentro, pero es igual, no aprenden. No es una escuela para ellos. Es frecuente escuchar frases de maestros, de profesores que hablan con padres diciendo: lo siento, señora, pero su hijo no me sigue. Su hijo es inteligente, pero no tiene buena voluntad, no se aplica. Lo siento, pero nosotros, ¿qué podemos hacer si la familia no lo ayuda? Y oyendo cosas así, siempre pienso a un niño que está ingresado en el hospital y un médico que diga a su mamá: lo siento, señora, pero su hijo está enfermo, no sé qué hacer. A lo mejor si era sano, no estaba en el hospital. Necesitamos de hospitales capaces de curar los enfermos. Necesitamos escuelas para los niños que no siguen, para los niños que no tienen voluntad de estudiar, para niños que no tienen una familia detrás. Por estos necesitamos de una escuela pública de alta calidad. El artículo 3 de la Constitución italiana dice que todos los ciudadanos son iguales. Pero no termina aquí el artículo, porque sigue diciendo que la República va a hacer todo lo posible para conseguir esta igualdad. Y yo creo que uno de los instrumentos príncipes que tiene un Estado democrático es la escuela. La escuela cumple con su objetivo, con su papel, con su tarea, si consigue ofrecer a todos los alumnos lo mejor para cada uno, de manera que puedan desarrollar sus potencialidades hasta conseguir la igualdad, que no significa ser iguales, sino que significa tener iguales derechos, iguales posibilidades de vivir la vida, iguales recursos. Si la escuela se queda como escuela para pocos, significa que la mayoría que entran
no la reconocen y se quedan afuera. Antes de entrar en la parte positiva de la propuesta, de este análisis, yo creo correcto analizar un punto crítico, un punto doloroso. La escuela hoy sufre mucho, vive una experiencia muy dura. Me refiero a la escuela italiana sabiendo que se parece mucho a la vuestra, pero no quiero analizar vuestra realidad. Después tendremos una posibilidad de debate, ¿verdad? Por lo cual, si hay puntos de diferencia, lo podemos remarcar. La escuela de hoy no le gusta a nadie. Esto es muy triste. No le gusta a los alumnos, y esto no es una novedad. A mí tampoco me gustaba la escuela, y creo que a muchos de los presentes cuando eran pequeños, espero por lo menos de no ser solo en esta experiencia, que no significa que siendo profesionales de la escuela no lo hacemos con todo el corazón, con todo el entusiasmo, pero bueno, muchas veces a los alumnos no les gusta la escuela, y esto decimos que es normal. Yo creo que no es correcto considerarlo normal, pero bueno, consideramos. Pero lo nuevo es, por ejemplo, que no le gusta a las familias. En Italia tenemos una pelea impresionante entre familias y escuelas. Antes no era así. Antes familia y escuela eran aliados. Esto, por ejemplo, era un elemento que afectaba mucho a nosotros, niños. Encontrarnos con una muralla coherente de la cual hacían parte padres y maestros, que siempre estaban de acuerdo contra nosotros. Nosotros por lo menos lo interpretábamos así. Si yo tomaba una mala nota en la escuela, seguro que tenía un castigo en casa. Hoy es frecuente en Italia que si un niño lleva una mala nota a casa, su padre le dice: no te preocupes, mañana voy yo a la escuela, lo arreglo yo. Es un desastre. Esto es un desastre. Claro, es correcto reírse porque parece un chiste, pero es verdad. Los padres están asumiendo un papel casi de sindicalistas de sus propios hijos. Justo en Barcelona, algunos años antes, hablando de esto, un señor me levanta la mano y dice: te cuento una anécdota. Un niño rompió un vidrio de una casa y claro, salió el dueño del vidrio enfadado, correctamente. Y el padre del niño le dice: no se preocupe, mi hijo es asegurado. Asegurado contra terceros, ¿no? Lo consideramos como algo de peligroso, como un perro feroz o como un coche que puede matar gente. Aseguramos nuestros hijos. Un sindicato italiano, es una noticia de 4 días antes, el sábado pasado yo estaba en Florencia participando en un congreso, y el representante nacional de un sindicato de la escuela llevaba una encuesta hecha por el sindicato en la cual se pedía a las familias si estaban de acuerdo de aumentar el presupuesto de inversión del Estado sobre educación. El 66% han dicho que no. Pensamos en la confianza que las familias tienen en nuestra escuela. La escuela no le gusta a los maestros. Y esto es aún peor. ¿Y cómo puedo decir esto? Simplemente observando que los datos que tenemos demuestran que la profesión docente es una de las que produce más enfermedades profesionales. Y claro, que es una profesión produce enfermedades profesionales, significa que quien la vive mal, hasta enfermarse. Y esto no es fácil de entender. Tiene que ver con niños, con jóvenes. Es una profesión social. Claro que todos estamos convencidos que es una profesión dura, complicada, involucra mucho, puede afectar mucho a nivel afectivo, a nivel emocional,
pero que produzca enfermedades, esto es difícil entenderlo. Tendremos que discutirlo. ¿Cómo es posible que trabajando con niños nos enfermamos psíquicamente o físicamente? Porque las dos cosas se encuentran. No le gusta a nuestra sociedad. Nuestra sociedad no tiene confianza en nuestra escuela. Casi siempre saliendo de la escuela para entrar en una profesión, los responsables de la profesión piden reciclaje. No confían en lo que aprendemos en la escuela. Nunca es suficiente. Y por otro lado, al contrario, la sociedad pide a la escuela de resolver los problemas de la sociedad. Cualquier alarma social, alcohol, droga, sexualidad precoz, accidentes de moto, son todos temas que se llevan a la escuela diciendo, bueno, la escuela tiene que resolverlo. Claro, la escuela no tiene capacidades por esto y no es su papel. Yo creo que si queremos empezar a reflexionar cómo debería ser la escuela, para ser adecuada a su papel, yo resumiría todo el proyecto y todas las necesidades con una frase: que sea una escuela para todos. Simplemente esto. Que cada uno de los niños que entran en esta escuela la reconozca como suya y no como nuestra. Como una escuela deseada y no obligatoria. Una escuela que responde a sus necesidades. Y esto tenemos que buscarlo, que pensarlo, que proyectarlo, sin poder contar con las familias. Es decir, no podemos seguir pensando que vamos a completar una formación familiar, porque las familias hoy no son capaces de ofrecer estas bases culturales. Porque la escuela que nosotros estamos proponiendo es una escuela que no hace parte de la cultura de la mayoría de las personas que acuden a la escuela. Repito, antes era para pocos, y eran los pocos que tenían esta cultura. La escuela era conforme a la cultura de los que la vivían. Hoy la escuela ofrece una cultura, y creo que es correcto ofrecer una cultura, a una mayoría de gente que no la conoce. La mayoría de los niños que entran en la escuela hoy nunca han visto leer un libro a sus padres. ¿Y cómo puede ser que el primer día de escuela nosotros pretendemos que los niños escriban una palabra el primer día de escuela, cuando estos niños nunca han visto un adulto para ellos que siguen siendo lo más importante de su vida, como deben ser considerados? Los padres nunca han escrito. ¿Cuál es el porcentaje de adultos que escriben hoy? Creo que es importante ponérselo a este tema. Pocos. Hoy con el teléfono y con el móvil prácticamente ha desaparecido el intercambio de cartas. La gente que tiene necesidad de escribir por su trabajo es una minoría extrema. Por lo cual la mayoría de los niños no ven adultos que leen, no ven adultos que escriben, no tienen una costumbre de participar a la vida cultural de su propia ciudad, por lo cual el primer problema de la escuela yo creo que es ofrecer a sus alumnos las bases culturales que las familias no pueden garantizar. No empezar de un segundo nivel pensando que el primero ya está solucionado, sino hacerse totalmente cargo del nivel básico, de los cimientos. Por lo cual, antes de entrar en un tema de programas, de contenidos, de niveles,
tenemos que pensar a cuáles son las actitudes básicas. Es decir, que tiene que ofrecer la escuela a los niños porque entren dentro de esta mentalidad, dentro de esta cultura, de manera que después sea posible construir sobre estos cimientos. Si no hay cimientos, no se construye. Y esto es un elemento más que nos ayuda a entender el papel enorme que tiene la escuela infantil en la carrera educativa de una niña y de un niño, de una mujer y de un hombre. Porque es el nivel de los cimientos. Por esto siempre yo luché contra todas las propuestas de adelantar el empezar de la primaria. En Italia muchas veces se ha propuesto de empezar la primaria a 5 años. Digo, es una tontería, porque tenemos muchas cosas más importantes que hacer que empezar a escribir y leer. Tenemos que poner todas las bases que necesitan los niños para hacer esto, que no es lo más importante. Es mucho más importante entender qué significa comunicar de lejos, que es típico de la escritura, o entender o conocer lo que está escondido dentro de un libro, que es la motivación a leer. Por lo cual, la primera reflexión que yo propongo es la que me gusta llamar la de la escuela bella. Que las escuelas sean bellas. Bellas en el sentido que los niños que entran se encuentran a gusto, se encuentran en un lugar simpático. Por ejemplo, hoy casi siempre las escuelas infantiles tienen esta característica, y al contrario las primarias y las secundarias mucho menos, o casi nunca. Siguen siendo lugares fríos. En Italia siempre. Una escuela bella que no significa una escuela rica. Significa una escuela donde el claustro se preocupa de la calidad de la estructura, no solo de la propuesta educativa. Un poco me gusta pensar que la escuela se aparezca en nuestras casas. Cada uno de nosotros dedica mucha energía y mucho esfuerzo a hacer que nuestra casa sea la mejor casa del mundo. Y creo que cada uno de nosotros tiene lo mejor, o intenta a mejorarlo siempre, para que allí tenemos que vivir, y queremos vivir bien. No sé si esta preocupación es presente en una comunidad educativa, en el grupo de profesores de una escuela. Si no lo es, yo creo que es importante que lo sea. El segundo, que es muy conectado con esto, es que sea una escuela rica de propuestas. Un ambiente que solo por el hecho de vivirlo y de estar adentro, yo estoy dentro de un contexto que me anima. Por lo cual, un lugar donde yo encuentro libros. Todas las experiencias de las cuales hablaba antes, que eran típicas de algunas familias, deben ser las experiencias que un niño vive dentro de la escuela, antes o a pesar de las propuestas educativas. Me gustaría que en una escuela se encontraran libros, se encontrara el arte en alguna forma, que se encontrara música, naturaleza. Si tenemos un espacio, aprovechamos, no para transformarlo en una plaza de toros, de manera que los niños puedan correr sin dañarse. Esta es la gran preocupación. No, al contrario, que sea un lugar donde podemos vivir un momento distinto, porque hay árboles, porque hay agua, porque hay un rincón con una huerta. Bueno, depende del espacio que tenemos, pero depende solo del espacio, no de las posibilidades, porque esto se puede hacer con la ayuda de las familias, con la ayuda de los abuelos.
me acuerdo divertido, yo proponía que, por ejemplo, en los patios poner árboles de fruta, frutales, para que tienen una vida más rica, ¿no? Porque salen los frutos y muchas veces los maestros me decían, pero después se lo comen. Como a decir, esto es muy grave. Claro, claro, se lo comen. Esto es bello, es bueno, ¿no? Es muy triste que en las escuelas, si hay plantas, son las menos plantas que existen en la naturaleza, que superviven sin ningún cuidado, que son capaces de resistir a todas las agresiones, que no necesitan casi nada, y significa que tenemos una planta que no tiene una relación con los niños que viven allí. Deben ser plantas que necesitan cuidado, que necesitan ayudas, que necesitan respeto. Y esto es muy importante porque los niños, cuidando estas plantas, así como si podemos criar animales, son elementos que solicitan cuidado, respeto, cultura. Me gustó mucho en Argentina, en Rosario, que para ayudar una forma de educación ciudadana en barrios marginales, en estas villas miserias, donde de condiciones muy bajas socialmente y con mucho peligro, con situaciones socialmente inaceptables y tal, el ayuntamiento ha regalado a estos barrios marginales huertas, ha regalado espacios, asesores que ayudan y algunas de estas huertas funcionan muy bien. Y claro que esto un poquito cambia, porque si esta gente que normalmente vivía de una forma muy agresiva, muy conflictiva, es capaz de cuidar una huerta, significa que está cambiando un poco, se hace cargo. Yo creo que esto en la escuela de Barbiana, que es la escuela de un cura italiano que se llamaba Don Lorenzo Milani, en la puerta de la escuela estaba esta inscripción inglesa que es I care, que es este verbo que significa me preocupa, me hago cargo, me interesa. Y con este ambiente rico, nosotros podemos pasar a la primera actitud de esta escuela, que debe ser de ser abierta. De ser abierta en el sentido que acepta que entren los niños con todo lo que son y todo lo que saben. Cuando yo era pequeño se decía que los alumnos debían llegar a la escuela con los bolsillos vacíos, porque lo que llevábamos en nuestros bolsillos era muy peligroso. Podían ser piedritas, animalitos pequeños, pero bueno, a veces vivos, a veces muertos, o cromos, o bueno, eran los signos de nuestra vida fuera de la escuela, y la escuela no podía tolerar el disturbio que la vida verdadera, la de fuera, entrara y bueno, nosotros tenemos que desear exactamente esto, que los niños lleven los bolsillos llenos y lo pongan, todo lo que llevan consigo, lo pongan en la mesa, y esto es el material sobre lo cual vamos a trabajar. Abierta porque recibe a los niños, porque está abierta a sus ideas, a sus conocimientos, está abierta a su medio ambiente, a los padres, a los vecinos, y abierta porque sale. Hoy hay muchos problemas. Por lo menos en Italia el miedo ha crecido mucho. Es muy raro este tema del miedo, no lo podemos tratar porque es un tema que a mí me interesa mucho porque tiene mucho que ver con el proyecto de la ciudad de los niños. Pero es muy raro que el miedo está creciendo a medida que disminuye el peligro. Los datos nos dicen que los delitos están un poquito, no muchísimo, pero disminuyendo, no están creciendo. Pero el miedo está creciendo, por lo cual hay que pensarlo un poco. Claro que hasta que
la política aprovecha del miedo para conseguir consensos, o la televisión aprovecha del miedo para aumentar la audiencia, para aumentar publicidad y tal, bueno, claro que vamos a encontrar condiciones muy raras y muy peligrosas. Y en esta escuela que se abre, la actitud fundamental es la escucha. Yo creo que esta es la revolución verdadera de una escuela que necesitamos. La escuela se ha siempre caracterizado como una escuela de hablar. Los maestros son los que proponen. Es una escuela donde son los alumnos que escuchan. La escuela de la escucha, al contrario, es una escuela donde un adulto no sabe moverse sin antes escuchar a los niños. ¿Cómo puedo hacer una propuesta si no sé lo que saben los alumnos? Claro que aquí hay que entrar dentro de una concepción nueva, es antigua, pero de quién es un niño. Tenemos que salir de la idea que el niño es un vaso vacío que tenemos que llenar por superposición de conocimientos. Esto describe muy bien la escuela que llamamos transmisiva, pero lamentablemente que sigue siendo bastante presente en nuestros países. Es la escuela que yo viví de niño, la escuela que algunos de mis hijos vivieron a su tiempo y la escuela que mi nieto ha vivido en este tiempo. Por lo cual es una escuela que sigue viviendo y resistiendo a todas las reformas de nuestros países. Una escuela que considera que un niño es vacío y viene a la escuela para llenarse, gracias a un adulto que sabe todo. Y claro que con esta imagen sale la idea de un programa que es hecho de propuestas que son ordenadas de manera que antes la que está abajo y después la que sigue y sigue, por lo cual buscar cuáles son las más fáciles, entre comillas, es decir, adecuadas a uno que no sabe nada, dónde tenemos que empezar, lo que viene primero, segundo, tercero, cuarto, y así construimos el currículo, así construimos el programa, así se forma un libro de texto. Es totalmente equivocado. Está totalmente lejos de lo que la ciencia nos dice. Los niños empiezan pensando complicado, no simple. Antes llegan los pensamientos complejos. Se hacen sutiles, analíticos con el tiempo. Por lo cual el niño no es un vaso vacío, sino es algo de lleno. Como decían los antiguos, para decir cuánto es vieja esta concepción psicológica, decían, es como una leña que arde, una leña que se quema, porque se quema todo junto. Y así funciona nuestro cerebro. Se mueve todo junto. Y va especializándose, pero está todo presente. Por lo cual el niño que llega a la escuela a 6 años tiene 6 años de vida, 6 años de historia, 6 años de conocimientos. Es rico y vale la pena escucharlo. Por lo cual, como yo recibo 20, 25, 30 niños, ¿cómo puedo el primer día de escuela hacer una propuesta? ¿Cómo puedo saber si no estoy ofendiendo a alguien? Mi hijo, el primer día de escuela, 30 y pico años antes, llegó a casa con un cuaderno y orgulloso me mostró el cuaderno diciéndome, dime qué escribí. Porque él había escrito una página, pero no sabía qué había escrito o se había olvidado. Y la palabra que había escrito 11 veces era reloj. No sé por qué. No tenía reloj a 6 años. Pero había escrito 11 veces reloj. Pero yo digo, ¿estamos seguros que con esta acción tan sencilla y aparentemente tan delicada de ofrecer a los niños la posibilidad de escribir una palabra,
¿No hemos rechazado a alguien? Casi seguro que sí. Por lo cual, la escucha es la manera para entrar en contacto con nuestros alumnos, para recibir sus conocimientos, su punto de vista. Y hay otra forma, otro aspecto de la escucha que me encanta: la posibilidad que los niños escuchen al adulto que lee. Esta es la única manera, en serio, para que los niños puedan entrar en el mundo de la lectura. Dedicar un tiempo, posiblemente todos los días, no tanto, media hora, por ejemplo. Pero media hora lo dedicamos a regalar a nuestros alumnos la lectura de un libro. Y es muy bello que sea un libro. Lo interrumpimos cada día y el día después lo seguimos, como un colubrón, como una telenovela. Y resistiendo a los niños que dicen, no, por favor, que siga, que queremos saber cómo. No, tenemos que pararnos. Porque aprender a leer es también aprender a esperar. A esperar de tener otro momento libre, que a veces es lo del baño, a veces es lo del autobús. Bueno, cada uno de nosotros sabe cómo manejarse con estos temas, pero si queremos la lectura, no podemos resistir a la lectura. Y cuántas veces hablando con vuestros colegas sale, dice, yo lo siento mucho, a mí me gusta enormemente la lectura, pero no puedo, no tengo tiempo. No es verdad que te gusta. Y de toda manera, por tanto que yo puedo entender y comprender y justificar y reconocer que es así, especialmente para vosotras, las mujeres, que después de la escuela tenéis una familia, todo correcto, pero si no leéis, si no queréis leer, si no podéis resistir a la lectura, no podéis enseñar a leer. No se puede enseñar a leer como una práctica de descifrar signos, no tiene ningún sentido. Lo que conseguimos es que los niños no vean, los adultos, los jóvenes no ven la hora de terminar la escuela para terminar con esta práctica. Y nosotros en Italia hoy tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, donde analfabetos funcionales significa que sí aprendieron a leer y escribir, pero nunca lo practican. Nunca lo practican. Y yo creo que se puede decir que no aprendieron. No me interesa nada, que son capaces frente a un examen de descifrar signos y decir sabe escribir. No me interesa nada. Para mí uno que sabe leer es uno que compra libros. Ahorra para comprar libros. Y aquí sale una consecuencia importante de la escucha y de la abertura. La escuela de los miles lenguajes, de los 100 lenguajes, como decía Loris Malaguzzi, de los muchos lenguajes. Una escuela que tiene abierto el abanico de los lenguajes. Una de las formas más represivas, más violenta de la escuela no es suspender. Tampoco era los castigos corporales, era la selección de los lenguajes. Decir que lo que interesa es que tú sepas bien 2 o 3 cosas. Todos los demás no cuentan. Y aquí llevo una experiencia personal muy, muy fuerte. Yo dibujo bien. No tengo dificultad en reconocerlo. Yo tenía 10 en dibujo. Los maestros venían a ver mis dibujos en la pizarra. Se llamaban uno con el otro. Dice, mira, Francesc, son los primeros recuerdos que tengo de la escuela. Era en infantil. Pero esto no contaba nada por mi carrera escolar. Si yo no conseguía 6 en italiano, me suspendía, a pesar del 10 en dibujo. Esto era como un regalo, algo que yo no tenía ningún mérito. Efectivamente no tenía mucho mérito, pero tampoco uno que escribe con facilidad tiene mucho mérito. Pero esto no contaba nada. Claro que yo me sentía excluido. Lo que estoy proponiendo no es que la escuela acepte que uno solo sabe dibujar
y vale esto y nada más, y otro sabe bailar y sigue su carrera por esto. No, yo estoy diciendo que tenemos que reconocer las capacidades de cada uno, valorarla, de manera que se sientan reconocidos, se sientan importantes por lo que saben hacer y tengan el valor de moverse para conquistar lo que falta. Es una escuela distinta a lo que estoy pensando, una escuela interesada en lo que los niños saben hacer, no en las lagunas. Pensamos en la evaluación. Casi siempre la evaluación es una preocupación de ir buscando lo que falta. Pensamos en una evaluación positiva donde cada uno de nosotros tiene como compromiso de buscar lo que este niño sabe hacer mejor que los demás y darle valor y hacerlo orgulloso de lo que sabe hacer. Yo creo que esto le da fuerza para enfrentarse con lo que le falta. Y claro que esto significa, por lo cual cuando digo los lenguajes, estoy pensando a todos los lenguajes, los lenguajes del cuerpo como los lenguajes de la cabeza, los lenguajes lógicos, pero también los lenguajes expresivos, los artísticos, motorios. Hay niños, por ejemplo, que tienen una habilidad manual muy fuerte. Son casi siempre los excluidos de la escuela. Yo he tenido algunas experiencias con gitanos que eran impresionantes. Ya lo sabemos que a veces utilizan esta habilidad por cosas que no se deberían hacer. Pero claro, es una habilidad, es una competencia. Si podemos aprovechar de esto y hacer de manera que sean los modelos por esta competencia, los mejores, reconocidos como mejores, yo creo que podrán tener el valor de ponerse un poquito en lo que le falta especialmente porque no le interesa. Una escuela de la diversidad. Nosotros venimos de una larga historia de la igualdad. La escuela de donde salgo yo era una escuela muy preocupada que todos somos iguales. Era muy frecuente la frase de los maestros que decían: para mí los alumnos son todos iguales. Que claro, era una frase que tenía un sentido positivo, pero era peligrosa. Me gusta mucho más una frase que un maestro diga: para mí los alumnos son todos distintos. Las niñas y los niños vivían separados la experiencia escolar en mi infancia. Los que no tenían capacidades escolares estaban separados de nosotros. Estaban en clases diferenciales, se llamaban. Eran clases donde los niños con problemas escolares, de retraso y tal, estaban entre ellos porque la idea era que se podían reciclar rápidamente para poder entrar de nuevo en la escuela de todos. Y nunca esto ocurrió. Todos los estudios hechos sobre la eficacia de esta separación han sido negativos. Los niños con discapacidades tampoco eran con nosotros y estaban en su lugar, y no todos juntos, de nuevo separados por homogeneidad, los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos, porque la preocupación era esta, era la de la igualdad. Hemos hecho un largo camino. Los niños y las niñas viven juntos la experiencia escolar correctamente, los más inteligentes con los menos inteligentes, los minusválidos también están con los compañeros. Ahora tenemos que enfrentarnos con los nuevos desafíos de las culturas, de las religiones distintas que la inmigración nos lleva a enfrentar. Bueno, esto yo creo que lo importante, llegamos hasta el fondo de este proceso reconociendo que la diversidad es un derecho.
no es un límite. Dice, el pobre niño es distinto, pero lo aceptamos, porque somos generosos. No, reconocemos que todos los niños son distintos. Y solo en este caso somos capaces de valorar las diversidades. Sobre la diversidad se funda la idea de crear un grupo. Pensamos en el brainstorming, la lluvia de ideas. Son experiencias que vienen de un mundo privado, de un mundo de intereses, de dinero. ¿Qué hacen? Dan mucho dinero a personas raras que tienen competencias totalmente distintas, lo pagan bien para que se pongan juntos y para hacer las tonterías que quieren, pensando que de estas tonterías pueden salir ideas nuevas, que son las que producen ideas nuevas en el mundo de la publicidad, por ejemplo. Ahora, bajo de esta experiencia límite hay la idea del valor de la diversidad. El grupo no es un grupo si todos hacen lo mismo. Esto es un simulacro, es una idea equivocada de grupo. El grupo es lo que tiene competencias distintas y sabe sumarla. El texto colectivo es el producto del grupo. Es decir, un texto que cuando termina no es de nadie, porque es de todos. Pero tiene una gracia, tiene una riqueza de contenidos que no podía conseguirlo con el aporte de uno solo. Con esto no digo que tenemos que sacar de la preocupación escolar la formación y el trabajo de los individuos, pero son dos momentos distintos y es muy interesante cuando se suman. La escuela de la creatividad, que no significa dejar a los niños hacer dibujos libres. Al contrario, significa educar a los niños que siempre son posibles soluciones distintas. La escuela de la creatividad está muy conectada con la escuela de la ciencia, porque la ciencia no es conocer la verdad. La ciencia no conoce la verdad. Intenta acercarse, sabiendo que no lo va a conseguir nunca, y lo hace con método científico, abierta al control científico, que es el sentido del experimento científico. El experimento científico no se hace para obligar a la gente a creer. ¿Lo has visto? Por lo cual está demostrado. No, el experimento científico es para poner en duda una teoría. Exactamente el contrario. Para ver si la teoría resiste. Y si no resiste, un científico correcto dice, bueno, significa que me equivoqué. Tengo que pensarlo mejor. Y la creatividad es la actitud de buscar siempre nuevos caminos, nuevas soluciones. Es muy triste cuando los niños nos dicen, yo he buscado la solución, pero no era la que había dicho el maestro me castigó, o el maestro me ha dado una mala nota. ¡Qué mal maestro! ¡Qué mal maestro! Debería ser la fiesta de la escuela, el día que los niños nos contestan o nos demuestran que es posible otro camino, deberían sonar las campanas. Eso significa que fuimos buenos maestros. Una escuela democrática. Quien me presentó decía correctamente que yo quiero mucho y respeto mucho el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. No sé si nuestros colegas saben qué dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y no hacemos un examen.
Dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Y que las opiniones de los niños hay que tenerla en cuenta. Si lo pensamos, es impresionante este artículo. Yo cuando lo leí, pensé cómo es posible que los adultos del mundo, porque esta es una ley internacional, es la ley internacional más reconocida del mundo. Pensáis que es más reconocida de los mismos derechos del hombre, porque todos los países suscribieron la Convención de los Derechos del Niño, menos dos. Uno es Estados Unidos de América y uno es Somalia. Por motivaciones distintas. Estados Unidos no puede reconocerla porque sigue la posibilidad legal que en algunos estados se aplique la pena de muerte a chicos de menos de 18 años. Y esto es contra el texto de la convención, por lo cual hasta que no modifican esto no pueden, y Somalia por otras razones que podemos imaginar. Pero bueno, si esto dice la Convención de los Derechos del Niño, esto significa que la escuela, que seguro que es un lugar donde todas las decisiones que se toman afectan a los niños, para ser legal debería tener una costumbre de consulta de los alumnos. Lo digo muy en serio, si una escuela no tiene esta costumbre de consultar formalmente a los alumnos, es ilegal, se debería cerrarla. Como cualquier cosa que viola la ley. No, es así. Por lo cual, yo estoy aconsejando a las escuelas de crear consejos de alumnos con un sistema parecido a lo que estamos proponiendo a las ciudades de los consejos de los niños, de manera de formar un grupo que sale de los distintos niveles escolares. Yo aconsejo que sean escoger a este niño por sorteo, de manera que no sea una elección meritocrática, no sean los mejores, sean algunos. Y el director que se encuentre con estos cada semana o cada 15 días para discutir de cómo funciona la escuela y especialmente de lo que no le gusta a los niños de la escuela. No estoy proponiendo que la escuela debe ser hecha como lo piden los niños. Estoy diciendo que no se puede hacer una escuela sin saber lo que piensan los niños, que es otra cosa. Y seguro que respecto al tema que tocamos al principio, que la escuela no le gusta a los niños, si lo involucramos en la gestión de la escuela, en el gobierno de la escuela, probablemente vamos a tocar este punto, que es un punto básico, que los niños consiguen de reconocer la escuela como su escuela. Y claro que si participan a la gestión es más fácil que esto pueda ocurrir. ¿Cómo puede ser todo esto? Yo creo que el truco es fácil. Sería suficiente garantizar que cada alumno tenga un buen maestro. Y aquí me pongo en polémica fuerte con nuestros países. Yo estoy siguiendo la vida de la escuela italiana de hace 40 años. En este 40 años no sé cuántas son las leyes, las reformas de la escuela italiana. Casi todos los gobiernos piensan que sea su papel y su deber cambiar la escuela, casi muchas veces sacando lo que ha hecho el gobierno precedente y cambiando algo, y han cambiado los ciclos, han cambiado la arquitectura de la escuela, han cambiado las disciplinas, añadiendo nuevas disciplinas, han cambiado los libros de texto, han cambiado muchísimas cosas. Pero la escuela no ha cambiado. Repito, la escuela que he hecho yo es muy parecida a la escuela que ha hecho mi nieto. A pesar de todos los cambios, cada vez que se cambian por ejemplo, la escuela
que yo vivía era una escuela totalmente transmisiva, pero transmisiva en el sentido que los maestros tenían revistas pedagógicas o didácticas que le mostraban que tenía que hacer el primer día de escuela, el segundo día de escuela, el tercer día de escuela, diciendo cómo entrar. Yo me acuerdo, ahora no la tengo porque son muchos años, pero ahora que una guía de estas decía: el primer día de escuela el maestro abre la puerta y deja entrar a los alumnos. Es decir, no entra él, deja entrar a los alumnos. Cuando todos son entrados, entra el maestro, saluda, ¿no? Y después hacen rezan y después se sentan. Bueno, estaba indicado todo y los maestros hacían así. Y después le decían qué libro abrir, a qué página y qué decir a los niños. Por lo cual todo estaba previsto y el papel del maestro era repetir lo que la revista decía, que era coherente con los programas y que era coherente con el libro de texto. Eran todas las autoridades de la escuela. Los programas que hoy están en nuestros países son constructivistas, porque no sería posible por un Estado moderno hacer un programa con estos principios. Pero yo, 2 años antes, en el 2007, pudo fotografiar, y tengo la foto de una página, de un cuaderno de un niño de mi familia, no lo he buscado lejos, donde hay página de P, página de T, páginas de letras del alfabeto, que es totalmente en contra de los programas didácticos italianos de hoy. Un maestro que hace esto en la clase se debería suspender de la profesión, porque esto está fuera de cualquier metodología aceptable hoy en día, que el aprendizaje de la escritura se empiece aún empezando con las letras. ¿Por qué es posible esto? Porque en la Reforma no tienen en cuenta que los maestros no tienen los maestros, muchos maestros, no todos, claro, no los que son presentes en el momento de formación. Lamentablemente estamos hablando mal de los que, con gente que no lo merece. Los que lo merecen nunca están presentes, son listos. Estos maestros no tienen capacidades de entender la Reforma. Cuando nosotros vamos a discutir de estas cosas, los maestros dicen: pero nosotros siempre hemos hecho así. No como digo yo, como dice la Reforma Nueva. Dice: hay que empezar con la escucha de los niños. Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho. Porque probablemente si un niño quiere decir una cosa, lo permiten. Pero no porque esto condiciona. Bueno. Ahora, el tema es que la escuela no se cambia con leyes. Yo sigo pensando desde siempre que un buen maestro no tiene remedio que hacer una buena escuela, a pesar de las leyes que tiene. Si teóricamente no es verdad, la ley impide una buena escuela, el buen maestro va a la cárcel, pero no puede resistirse que hacer una buena escuela, y no va a la cárcel, nunca. Tampoco en tiempo de Guerra Fría, que yo me acuerdo, los maestros no iban a la cárcel, los buenos maestros. Y al contrario, un maestro que no tiene capacidades, a pesar de las buenas leyes que podemos poner en marcha, no puede hacer una buena escuela, no sabe hacerlo. Y sigue haciendo la escuela que vivió de niño, de alumno, tampoco la que estudió en magisterio. Por lo cual, creo que esto debería ser el compromiso fuerte. Y claro que aquí estamos en un lugar correcto, porque vosotros en España tenéis una buena estructura de formación en servicio, la de los SEP, que nosotros no tenemos, por ejemplo. Claro que no es suficiente esto, tenemos que incidir también en la formación inicial. Y termino con esto. ¿Qué significa modificar la formación inicial?
es correcto pensar que debe también aumentar el tiempo de formación. Nosotros venimos en Italia de una experiencia vergonzosa. Nosotros hasta 10 años antes o menos teníamos una formación de los maestros que para la infantil terminaba a los 17 años, con 3 años después de lo obligatorio. La escuela, maestras jardineras como estaban aquí, pero por mucho más tiempo que a España. Y los maestros de primaria terminaban su formación a los 18 años. Hoy todos los maestros italianos tienen licenciatura. ¿Es suficiente? Yo creo que no. Pensamos a la paradoja que los maestros que tenían una formación más baja de todos, las maestras y los maestros de infantil, han realizado en Italia la escuela mejor del mundo, o una de las escuelas mejor del mundo, el modelo de Reggio Emilia, que hoy no es solo de Reggio Emilia, sino es bastante difundido, especialmente o casi solo en las escuelas municipales. Pero son estas maestras, porque en este caso la formación inicial era baja, pero la inquietud era alta. El deseo de completar su formación era alto. Y si yo voy a dar una conferencia en Italia, podéis estar tranquilos que más de mitad de la sala es formado por maestros de infantil. Son los que participan más, son los que leen más, que compran libros. Por lo cual lo que me preocupa mucho es que cambie la forma de la formación, pero no cambie la sustancia. Pero yo creo que, y claro, ahora necesitaremos el doble de tiempo, es decir, empezar de nuevo a pensar a la formación. Pero solo me quedo con esto. Yo he hecho un listado que creo que compartimos. Si lo compartimos, la idea de una escuela de la escucha, de abierta, de los lenguajes, de la diversidad, de la creatividad, de la cooperación científica, democrática, si compartimos esto, así debería ser la escuela de formación del profesorado. Una escuela científica, una escuela no dogmática, una escuela, por lo cual no es posible aceptar que sigue en el magisterio el profesor a dar cursos como siempre, a pesar que cambien los contenidos, pero la metodología sigue la misma, los alumnos tienen que escuchar, repetir las cosas que los profesores dicen así como lo dicen, tienen que utilizar los libros de los profesores, y si usan otro libro no le dan una buena nota, así como el maestro que no reconoce la capacidad de un alumno que busca otra manera para conseguir un resultado. Esto no puede producir efectos. Una escuela de magisterio buena debe ser una escuela donde los lenguajes se practican. Yo lo pienso como un lugar donde hay talleres de todos los lenguajes, de música, de barro, de cerámica, de dibujo, de pintura, de manera que los alumnos desarrollen o aprovechen de todos los lenguajes, de manera que mañana, cuando estarán dentro de una clase, serán capaces de respetar los lenguajes de los alumnos. Por esto, por ejemplo, yo creo que en una escuela de formación del profesorado, la práctica escolar debería ser como el corazón de la formación. Es la experiencia científica de la formación. Es el lugar donde los estudiantes van a buscar el material. Con lo cual, la práctica escolar no debería ser buscar los mejores maestros para que reciban los futuros maestros, para que vean cómo se debe hacer una buena escuela. No es esto. Por lo menos a mí no me gusta esto. Porque esto es prácticamente proponer a los alumnos de imitar maestros y no de aprender una metodología, de aprender una manera de ponerse.
Yo creo que no es importante que los maestros que reciben los estudiantes de magisterio sean buenos. Es importante que los alumnos de magisterio se pongan dentro de las clases de práctica escolar con una actitud científica, de observación científica, tomando notas, llenando fichas, así como los profesores le han dado como consigna, y después todo este material se lleva a la universidad, y los profesores deben ser capaces de trabajar con este material para interpretar lo que ha pasado en las clases. Claro que si práctica escolar se hace el último año, al final del curso, no tiene ningún sentido. Debería ser una experiencia que se repite todos los años y que sea, repito, la experiencia fuerte sobre la cual se funda toda la formación. Bueno, termino, ya cité este maestro que para mí ha sido un modelo muy importante en mi formación, don Milani, este cura de la montaña cerca de Florencia, que dedicó su breve vida totalmente a la educación y a la educación de los últimos, de los hijos de montaneros que la escuela pública había rechazado, y él involucró en una escuela especial en el sentido no especial para minusválidos, sino especial porque era una escuela muy particular que funcionaba todo el año, 365 días, 8 horas diarias, incluido domingo, Pascua y Navidad. Y en esta escuela su idea era restituir dignidad a estos chicos que la sociedad había rechazado. Y hablando del papel del maestro, él dice: el maestro debe ser lo profeta que puede, debe escrutar los signos de los tiempos, debe adivinar en los ojos de los muchachos las cosas bellas que ellos verán claras mañana y que nosotros solo las vemos confusamente. Esto creo que es el papel de los maestros. Poder dar a los alumnos de hoy útiles que sean buenos y útiles mañana, cuando vivirán una experiencia que nosotros no podemos ni imaginar. Por lo cual, mucho más que los contenidos, mucho más que los conceptos, somos responsables de los útiles, de los instrumentos. Por esto me interesa mucho la creatividad, la actitud científica, el abanico de los lenguajes, la capacidad de cooperar, porque todo esto será válido siempre, a pesar de lo que va a pasar. Y en este sentido yo creo que estamos interpretando correctamente nuestro papel de mirar en los ojos de los alumnos un mañana que hoy nosotros no podemos imaginar. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por la conferencia. Le doy la palabra porque quiero empezar con las últimas palabras de Lorenzo Milani, de su experiencia pedagógica de la Escuela de Barbiana, porque hay muchísimas adquisiciones de este gran pedagogo que muchos de nosotros en un principio en nuestro ejercicio profesional lo pusimos en práctica, como aquello de la Dos Escuelas, la escuela a pieno tempo. Y había una frase que a mí me marcó siempre mucho, que decía que los maestros eran como los curas y los putas que se olvidaban de sus clientes al año siguiente. Y a mí eso me marcó siempre. Y lo que te iba a preguntar, porque has hecho una comparativa entre la escuela italiana y la española. La escuela española quizás no tuvo las adquisiciones tan valientes y tan fuertes como la italiana, pero sí que ha tenido un compromiso político, como Ferrer y Guarda en Cataluña, la institución libre de enseñanza en tiempo de la República Española. Y incluso ahora nos molesta mucho que nos digan que nosotros somos los que tenemos que atajar la droga en la escuela,
el tema de los preservativos, la educación sexual. O sea, la sociedad española nos demanda a la escuela muchas cosas que no somos capaces de, porque no podemos dárselas. Pero una cosa muy importante es la capacidad pienso yo, mi humilde entender, la capacidad de la escuela española que todavía tiene de influencia en la sociedad. Y eso me parece todavía que es muy importante, y nuestro papel político de la escuela española, es decir, de incidencia social y política en nuestra sociedad, me parece muy importante. Y entonces quería comentártelo, a ver cuál era tu opinión al respecto. Bueno, es muy interesante esto, la experiencia de Ferrer Guarda, por ejemplo, se parece mucho a la de Freinet, tanto que yo pensaba que se habían conocido, parece que no, porque Ferrer creo que pasó en París algunos tiempos, en Francia, y yo me gustaba pensar que se habían conocido, porque hay muchas cosas que se parecen. Y bueno, esto no lo sé, estos sois vosotros que tenéis que pensarlo y decirlo, se puede discutir. Yo me alegro mucho si es verdad que la escuela española tiene una influencia fuerte sobre la sociedad. En este momento yo siento que la escuela italiana es muy débil por el enfrentamiento que decía. Las familias, bueno, depende mucho del nivel de la escuela. Es decir, que la escuela sigue teniendo un prestigio a nivel infantil. Tiene bastante prestigio a nivel de primaria. Por lo cual, los maestros tienen un poder importante respecto a las familias. Y si los maestros piden cosas y lo saben hacer, porque siempre volvemos al tema de los buenos maestros. Los buenos maestros tienen aliados los padres. El enfrentamiento entre escuela y maestros no ocurre con los mejores, porque los mejores saben que no pueden olvidarse de los padres, porque los padres son un poco como los malos maestros, que la única escuela que conocen es la escuela que vivieron como alumnos. Por lo cual, si la escuela de los hijos es distinta, parece que sea una mala escuela. Si los niños van con placer a la escuela, esto en muchos casos crea dudas. Si los niños están contentos de la escuela, significa que la escuela no es en serio. Esto es una opinión muy difundida. En las críticas, yo participé aquí en España, justo en Sevilla, nació el documento No es verdad. No sé si aquí se conoce. Sí. Bueno, yo participé a esta operación y yo fui testigo en alguna manera y lo presenté por la primera vez en Madrid y en Sevilla el año pasado, me parece, o 2 años antes. Y uno de los temas era esto: la escuela de hoy no es en serio, porque muchas veces los alumnos están contentos. Esta relación fuerte social, en el caso de Italia, la escuela la va a perder rápidamente en el ciclo medio y totalmente en el instituto. Y bueno, esto creo que son motivos que merecen reflexiones y análisis. Lo que me interesa mucho es que se pueda aprovechar, por ejemplo, del prestigio que tiene la escuela en la infancia, porque yo estoy totalmente convencido que son los años fundamentales del desarrollo de una niña y de un niño, por lo cual poder aprovechar de esta posición de privilegio que la escuela tiene para que la educación de los niños sea mejor. Hoy tenemos un conflicto, mañana yo voy a hablar de esto en el encuentro que tenemos en Granada, hablando del proyecto de la ciudad de los niños. Yo noto, así como noto algunas oposiciones nuevas a la escuela, cuando hablaba de la oposición de la familia, noto que hay un conflicto nuevo en la sociedad, y es el conflicto entre los hijos y los padres. Y esto me preocupa mucho, porque los hijos hoy están pidiendo más autonomía, más libertad, y los padres están pidiendo a la misma sociedad más control, más seguridad, más vigilancia. Y en este conflicto nosotros tenemos que poner
que tomar una posición. ¿Con quién está la escuela? ¿Con los padres o con los hijos? ¿Con quién está la ciudad? ¿Con los padres o con los hijos? Lo interesante de mi punto de vista es notar que si estamos con los padres, estamos contra de los hijos. Pero si estamos con los hijos, no estamos contra de los padres. Esta me parece una gran regla de la democracia, que yo aprendí, o por lo menos creo de aprenderla, porque se puede discutir que sea verdad, reflexionando en las mujeres. Todo lo que las mujeres consiguieron en sus luchas, lo ganamos todos. Por lo cual, todo lo que consigue alguien que está abajo, enriquece a todos los que están encima. Al contrario, que todo lo que consigue lo que está encima, aplasta más a los que están abajo. Esta me parece una regla de la democracia que me da mucha alegría. Por lo cual, todo lo que podemos dar a los niños, lo gozamos todos. Por esto yo estoy pidiendo mucho a la escuela que ayude a los niños a ser más autónomos. La experiencia de ir a la escuela solos, de todo esto, cuenta mucho con la escuela. La escuela tiene poder de decir a los padres: nosotros necesitamos que nuestros hijos sean más autónomos. Arriesgamos algo, pero nosotros tenemos que trabajar sobre esto. Por lo cual vamos a ver cómo podemos garantizar a los niños en este recorrido y tal y tal y tal. Esto yo creo que es una manera para aprovechar de este poder, si la escuela lo tiene. Y creo que en este nivel, a nivel de hasta los 10, 12 años, la escuela puede. Después tengo dudas. Un segundo, enseguida te llevo el micro. Solo quería haceros notar, que no sé si habéis visto lo que se ha puesto en la pantalla, explicaros que este año hemos estado experimentando con las redes sociales y viendo las posibilidades educativas que tienen. De las muchas cosas que hemos aprendido, de las dificultades y de los peligros que hay en la red, hemos aprendido que tiene un uso educativo muy potente. Nuestro compañero Javier, nuestro compañero Fernando, Nico, han estado retransmitiendo al mundo entero por internet la conferencia que se ha dado hoy. Se han estado escuchando en muchas partes y no sé si conocéis Twitter. Twitter consiste en ir repitiendo y repitiendo. Se ha creado un hashtag que era Experiencias Marbella y se han estado repitiendo continuamente las frases que el profesor ha ido diciendo como martillazo, que Fernando colgaba en nombre de CEP y que todos los tuiteros que nos siguen han ido repitiendo. Y bueno, y ahora lo que está saliendo ahí, no sé si sabéis cómo funciona lo de Twitter, son preguntas que están haciendo personas que no están aquí. Un error de tapear puede ser fatal. O sea, todo el mundo entiende. No, porque además se está viendo y escuchando. Entonces, ¿hay alguna pregunta ya para el profesor? Saludos y nada. Ahora te paso el micrófono. No sé si había una pregunta ahí directa para el profesor. Decía, de Fernando García Páez, dice: y si todo eso se sabe, ¿por qué cree el profesor que la escuela se perpetúa y todo o casi todo sigue igual? Luego el compañero Alisai dice que por cosas como esta los buenos maestros no tienen problemas con los padres. Bueno, y así se sigue. Bien. Nuestro compañero Máximo, ¿no? Pues se me ha escapado. Es muy interesante la primera pregunta que me pone. Si se sabe todo esto, ¿por qué sigue todo igual? El tema es importante, porque efectivamente todo esto se sabe. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos pensar que se justifique el hecho que en Italia tenemos 3 tipos de escuela infantil? Una escuela privada, una escuela estatal y una escuela municipal. Y más o menos se reparten la población con un 30 y pico % cada uno. Bueno, la escuela privada depende de los privados, por lo cual tiene su responsabilidad. Pero la escuela estatal tiene un nivel de calidad mucho inferior de la escuela municipal, que es el modelo que llamamos de Reggio Emilia. ¿Y por qué el Estado, que sabe esto,
sabe que en los rankings internacionales este tipo de escuelas se considera uno de los mejores del mundo. Llegan comisiones de estudio de Estados Unidos para estudiarlo y para ver si es posible aplicarlo en Estados Unidos. Desde España llegan autobuses casi todos los días, y es un problema por Reggio Children para armar todo esto. Tanto que un amigo querido que yo tengo aquí en España, que es Fabrizio Feivano, decía que Reggio Emilia es la Lourdes pedagógica. Y sabéis darme una respuesta porque en Italia nadie estudia Reggio Emilia y el Estado, el Ministerio de Educación, no intenta aplicar esta metodología en las escuelas estatales. Son misterios, es verdad. Hoy todos sabemos que el nivel más importante de la vida de una persona y del desarrollo de una mujer y de un hombre son los primeros días, meses y años de vida. ¿Y por qué los maestros que trabajan en infantil cobran menos de un profesor universitario? ¿Por qué trabajan más horas de un profesor universitario? Es decir, ¿por qué nuestras sociedades siguen pensando y demostrando que esto no vale? Que esto no vale. Son personas que, bueno, hacen un papel importante que es lo de cuidar a los niños y nada más. Y son los que gobiernan. Es una pregunta muy correcta. Todo el mundo lo sabe, pero todo sigue como si no lo supiera. No sé decir por qué, o mejor, tengo dudas, pero prefiero no expresarlas. Bueno, señor Tonucci, buenas tardes. Va en la misma línea la pregunta. Yo trabajo en infantil y aquí en España tenemos un dicho que es que no se le pueden pedir peras al olmo, que quiere decir sencillamente que cuando sabes que algo es prácticamente imposible, pues es mejor que no lo desees o que no lo pidas. A ver, yo soy de la opinión de que en los países pues, democráticos de Occidente, Italia, España y todos los demás, realmente lo que tenemos es un reflejo, un espejismo de la democracia en el que el precepto fundamental es el de hace muchos siglos, del despotismo ilustrado, que era aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y no sé hasta qué punto la escuela debería ser reflejo de la sociedad a la que pertenece, o es reflejo efectivo de la sociedad a la que pertenece. Yo creo que más bien eso, lo segundo, porque lo que ocurre en la escuela es eso, que estamos todos los días, en el mejor de los casos, intentando hacerlo todo para los niños, o todo por los niños, pero sin contar con ellos. Todo para los niños, pero sin los niños. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted que es posible cambiar esto? ¿Hasta qué punto cree que se pueden pedir peras al olmo en una sociedad como esta en la que vivimos? Gracias. Dice, no me acuerdo con José, me parece que a los viejos le tocan los sueños, a los niños le tocan profetar y a los ancianos los sueños. A mí me tocan los sueños y sigo soñando que es posible. Es decir, yo no me resisto. Si es imposible, mejor no pedirlo. Yo creo que sería terrible esto, ¿no? Porque nos privamos de la única esperanza que tenemos, de seguir luchando. Y creo que vivir luchando es una buena manera de vivir. Vale la pena. Lo pasamos bien, ¿no? Teniendo ideales, teniendo objetivos, consiguiendo algo. Porque bueno, el hecho que estamos trabajando aquí, discutiendo sobre esto, tantas personas, no es nada, es algo. Y es verdad, la escuela es reflejo de nuestra sociedad. Pero la sociedad no es solo Berlusconi, somos nosotros también. Estoy hablando de Italia. La sociedad es una realidad diferente, compósita,
tiene sombras y luces, y la escuela igual. Y por esto estoy apelándome a los buenos maestros y al hecho que tenemos que aumentar el número de los buenos maestros, porque cada uno de los buenos maestros hace una buena escuela y cada uno tiene alumnos. Y esto es verdad, no es un sueño, no es una utopía, porque todos nosotros hemos conocido buenos maestros y son personas que son capaces de tener una escuela, de hacer una escuela distinta. Claro que nosotros estamos pensando que esto es un derecho de los niños. Cuando la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 28, dice que los niños tienen derecho a la instrucción, yo lo traduzco diciendo tienen derecho a tener un buen maestro, o buenos maestros, o mejor, que todos los maestros que tengan sean buenos. Cuando me dicen esto es una utopía, ¿por qué es una utopía? Nosotros hoy, en otros ámbitos, nos atrevemos a pensarlo. Nosotros hoy decimos que sí, cuando la persona tiene apéndice, tiene derecho a tener un médico que lo opera y que no muere. Ya sabemos que hay casos, pero son casos que salen en el periódico. Son casos que reciben, que hay causas. A veces hay tribunales que dicen que es culpable el médico que mata a una persona en una operación de apéndice. Los fracasos escolares no salen en el periódico. Lamentablemente, muchas veces siguen mucha gente pensando que los maestros que suspenden más son mejores, porque tienen fuerza, porque... Yo estoy pensando que es correcto esperar que todos los alumnos que salen de magisterio tengan un nivel aceptable, que sean buenos maestros, si no, no deberían salir. Por lo cual estamos pensando en una estructura de formación que funciona. Probablemente hoy no funciona. Si yo llevo el coche a un mecánico, presumo que cuando, y no funciona algo, presumo que cuando lo voy a recoger, esto funciona. Para mí siempre es un milagro, porque yo no entiendo nada de todo esto. Y me maravilla siempre que tenemos buenos mecánicos, porque cada vez que retiro el coche y voy a pagar, pago siempre demasiado, pero el coche funciona. Esto no ocurre en nuestro mundo. Se acepta que siguen trabajando personas que no tendrían los requisitos mínimos para trabajar. En Italia, por lo menos, el maestro, cuando es funcionario público, es decir, cuando tiene la plaza fija, no lo mueve nadie. El maestro que hace redonditos y líneas en el cuaderno o letras, no lo echan. A veces le gusta mucho a los padres, y como le gusta a los padres parece que sea suficiente para... Yo creo que es un sector... Esto de nuevo vuelve el tema de cuánto la escuela es prestigiosa en nuestra... Claro que significa que a nivel social le interesa muy poco, porque si no, por la salud hay una atención mucho más fuerte. Y yo creo que los médicos y los maestros tratan temas muy importantes, pero si tengo que hacer una elección, digo que más importante es lo de los maestros. A pesar que siempre se dice que la salud es lo más importante. Pero claro, nosotros estamos tratando del espíritu, estamos tratando de la inteligencia, estamos tratando de lo que puede ser lo que hace feliz a la gente. Y por lo cual la responsabilidad de un maestro es enorme. Pero no hay un control social tan fuerte como hay en otros sentidos. Sí, están agradeciendo su respuesta, profesor, en Twitter, todos los tuiteros además repitiéndola, y hay, parece ser, mucho profesorado
que pregunta, por lo que estoy leyendo, cómo es posible que, con lo asumido que está el constructivismo en infantil, luego se estropea en primaria y secundaria. Y ahí han levantado la mano para otra pregunta. Este también es un tema muy complejo, porque efectivamente es que por la misma razón por lo cual a nivel social se considera que los profesores de secundaria y del instituto y de la universidad son mucho más importantes de los de infantil. Tienen un sueldo más alto, tienen un reconocimiento social más alto, y la consecuencia de esto es que, bueno, yo describo esto con una curva. Hay una manera de considerar el desarrollo de los niños de esta manera, es decir, una curva que empieza baja y sube alrededor de los 7 u 8 años, que una vez se considera la edad de la razón. Es decir, que allí sí que sube, pero antes se queda abajo. Es como un periodo de latencia. Es el tiempo del juego. Juega ahora que puedes, mañana tendrás cosas importantes. Allí se coloca la infantil, que es la escuela de las mujeres. En Italia hasta 15 años antes era prohibido a los varones de entrar en la escuela infantil. Por lo cual se consideraba que no era importante una formación profesional, era suficiente un sentido maternal para estar con niños tan pequeños. Pero si es esto, es claro que la idea de esta curva, la podéis imaginar, cada punto es más alto de lo que precede y más bajo de lo que sigue. Significa que cada etapa prepara la próxima. La infantil prepara la primaria la secundaria, la secundaria y lamentablemente, por suerte, la curva es totalmente distinta, porque la curva es así. Es decir, que sube coincidiendo con el nacimiento. Por esto podemos decir que la temporada más importante de toda la vida son los primeros días, meses y años de vida. Sigmund Freud, cuando le pidieron a su opinión cuál fue el año más importante de su vida, él contestó sin duda el primero. Pero lo decía en serio. Es el primero. Pero si es así, debería dar la vuelta a todo. Debería ser que la preocupación más grande de una sociedad se pone en los primeros meses y años de vida. Allí ponemos los recursos mejores. Allí ponemos los mejores profesionales. Allí ponemos los sueldos mejores. Es decir, una sociedad debería invertir en la infancia y no gastar en la infancia. Y digo esto no como pedagogo, sino lo digo como economista. Lo digo de parte de economistas, no lo digo yo. Ekman es un economista, no un pedagogo. Y no es un cualquier economista, sino es un premio Nobel de Economía del año 2000. Él demostró que el dinero que se pone en la educación infantil es el único que renta hasta el 700%. Cada dólar que se ha puesto en una experiencia que han vivido en Estados Unidos ha rentado más de $7. Esta es una realidad que han hecho. Han creado una muestra de un grupo de niños de barrios muy bajos, de nivel muy bajo, con una delincuencia muy alta y con un cociente de inteligencia muy bajo, por lo cual era un desastre. A este grupo de niños ofrecieron la posibilidad de participar en una educación infantil muy alta, que en Estados Unidos es una educación que cuesta mucho y que normalmente es para los ricos. Podemos decir un poco una escuela infantil de modelo Reggio Emilia. Y después de 20 años estudiaron lo que había pasado.
¿Qué había pasado? Que estos chicos, que estos niños, que habían llegado a ser jóvenes, habían tenido una carrera escolar y profesional mucho más alta de los compañeros que no habían participado de este programa. Y habían tenido una delincuencia del 70% más baja de los compañeros. Esto, claro, que para mí, que soy un educador, para vosotros me imagino que sería suficiente. Significa que vale la pena invertir este dinero. Pero él no era un educador o un filósofo, era un economista. Y fue a estudiar el aspecto económico. Y descubrió que la renta, ¿cómo fue? ¿Cuánto era el ahorro, por ejemplo, en servicios sociales, el ahorro en cárceles, policía, hospitales? Y la ganancia de productividad, porque habían tenido una carrera escolar y profesional mejor de los demás. Sumando todo esto, pude demostrar que cada dólar invertido había rentado por lo menos $7. Y no hay otra forma de rentabilidad tan alta. Por lo cual yo puedo decir y ganó el Nobel con estos estudios. Por lo cual la economía mundial lo reconoció. Yo puedo decir a los alcaldes, cuando estamos discutiendo del proyecto de la ciudad de los niños, que me dicen, me encanta, pero no tenemos dinero. Bueno, si no tienes dinero, ponelo ahí, porque te hace rico. Sí, porque ¿cuánto renta en el banco el dinero hoy? Si podemos buscar un lugar donde nos dan el 700%, yo creo que vale la pena ponerlo aquí. Buenas tardes, profesor Tonucci. Quería agradecerle la aportación, la conferencia. Me gustaría guardar todas sus palabras, pero ya me falta esta libreta, ¿no? Ya está todo registrado, está acabado. Bueno, entonces aprovecharemos, ¿no? Además, siempre, ¿no? El tema de las TIC nos facilita. Yo creo que quería destacar un poco las claves que ha dado sobre cómo deseamos que sea la escuela, ¿no? Porque pienso que muchas veces se presenta una cara muy negativa, ¿no? de la escuela, y le quiero agradecer pues todos esos puntos claves que ha detallado cuando ha hablado de que debemos trabajar en una escuela bella, una escuela siempre rica de experiencias, abierta, con actitud de escucha, cooperativa, democrática. Pero a medida que él va describiendo cada uno de esos aspectos, en mi corta experiencia de conocimiento de diversos centros y profesores con los que trabajo, me he ido acordando de muchas escuelas que tienen esos rasgos, ¿no? Además, me ha encantado porque me ha ayudado a visualizarlos, ¿no? Acordándome de esa escuela bella en la que entra y las plantas están para cuidarlas, están los animales, de esa escuela de la diversidad, de esa escuela democrática, pero en proyectos, en vivencias, ¿no? Y yo también me pregunto muchas veces si los pedagogos, y yo la primera, no damos una imagen quizás un poco peyorativa del trabajo del docente, ¿no? Porque es verdad que hay que hacer todo por los niños, pero igual que decimos que el niño se construye desde experiencias valiosas, yo creo que el desarrollo profesional del docente también tiene que pasar por esa valoración de su trabajo, de las experiencias valiosas, ¿no? Yo recuerdo en mi formación en la facultad, pues el discurso se limitaba, se quedaba en lo que había que cambiar, ¿no? Pero no me presentaron tantas experiencias como hay, que muchas veces no salen a la luz, porque bueno, simplemente están haciendo su trabajo, ¿no? Y yo quería pedirle la opinión sobre eso, cómo cambiar y cómo se sienten los profesores, ¿no? Bueno, le agradezco mucho y me encanta que ayer en otro set donde estaba de Motril salió una observación muy parecida a esta y soy muy contento de esto. Es decir que es verdad, hay muchas experiencias que son en este camino. Yo no estoy describiendo una escuela que no existe. Yo estoy describiendo una escuela que está caminando, que existe y lamentablemente no le toca a todos los niños. Esto es lo que me preocupa.
porque considero que esto es un derecho de los niños, de tener una escuela así, de todos los niños. Por lo cual yo seguiría discutiendo y peleándome sobre esto hasta cuando también si hay un porcentaje del 10% o del 2% de niños que no le toca a esta escuela. Y lamentablemente hoy no estamos en esto. Estamos discutiendo de una escuela que sí está cambiando, pero bueno, estamos aquí, estamos reunidos. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos están afuera? ¿Y cómo llegamos a esto? Y no es fácil. ¿Y cómo proceder? Yo creo que nuestros colegas de los años 50, 60, cuando en Italia nació el movimiento de cooperación educativa, que aquí es el movimiento de renovación pedagógica, se pusieron esta pregunta: ¿cómo hacer? Eran maestros inquietos, maestros que se reconocían incapaces. Me golpeó siempre cuando Mario Lodi, que es un querido amigo, que ahora es bastante viejito, pero sigue dándonos muchas ideas, y él, después de un año de escuela, menos de un año de escuela, dejó la escuela porque estaba convencido de no ser capaz. Decía: no puedo. Veía que los niños eran tristes y él no sabía cómo salir de esto. Él seguía haciendo el programa y los niños estaban casi ausentes. Él dice: yo no puedo hacer esto. Y fue a vender pañuelos en los mercados, pañuelos que él preparaba con una prensa, no sé qué, ¿no? Hasta que no encontró otros maestros inquietos que le dijeron que ellos tenían el mismo problema. ¿Y qué han hecho? Han inventado la cooperación educativa, que es simplemente poner en común las inquietudes. Eran maestros que se encontraban cada cuando, creo que cada mes. Eran maestros aislados, que uno estaba en Bolonia, el otro estaba en Florencia, el otro estaba en Roma. No era territorial, no era como aquí, que hay un CEP que organiza un territorio bastante reducido, considerando. Allí se encontraban el domingo, porque era el día que no tenían escuela, viajaban el sábado, el domingo trabajaban juntos, volvían de noche a sus ciudades para enseñar el lunes. ¿Y qué hacían? No tenían expertos, no estaban buscando expertos. Consideraban como el material de trabajo su experiencia, las buenas y las malas. Repito, las malas son buenas para trabajar. Y se encontraban en un lugar y cada uno presentaba su material. Lo importante es tener material, es ser capaces de documentar la experiencia. Llevaban cuadernos, llevaban las frases de los niños, no confiaban en el recuerdo es falso. Contar las cosas así como la recordamos es una manera no correcta. Tenemos que trabajar sobre algo. Yo me acuerdo que cuando preparamos el libro A los 3 años se investiga, trabajamos muchos días sobre las colecciones de dibujos individuales de cada uno de los niños. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que si no había la fecha, eran perdidos. No sabíamos cómo colocarlos. Nombre y fecha, posiblemente de la otra parte, atrás, por respecto del dibujo del niño. Yo me molesta mucho cuando veo toda esta cosa que las maestras escriben sobre los dibujos de los niños. Bueno, son cosas un poco particulares, soy un poco maniacal en esto, pero bueno. Y bueno, creo esto de la cooperación educativa que sea un gran reto.
tomar la costumbre de encontrarse para enfrentar los materiales, para discutir sobre lo que ha ocurrido. Se puede elegir un tema, se puede discutir sobre un tema específico, repito, sin necesidad de autoridades, sin escuchar a alguien. Claro que en el grupo de trabajo, un grupo paritario, el grupo de las diversidades, pueden hacer la idea que tenemos que profundizar un tema, y por lo cual vamos a buscar si hay publicaciones que nos ayuden, y también podemos buscar si hay personas que puedan ayudarnos, pero como necesidad nuestra. Es distinto escuchar una conferencia o buscar un experto que nos resuelve nuestros problemas, no los suyos, ¿no?